Hoy hablaremos sobre un tema que afecta a muchas personas, tal vez incluso a ti o a alguien que conoces, la ansiedad y el miedo. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, desafíos y, muchas veces, situaciones que parecen ir más allá de lo que podemos manejar. Es normal sentir miedo en ciertos momentos de la vida, y todos pasamos por épocas de ansiedad en algún punto. Sin embargo, como cristianos, tenemos una fuente de fortaleza y paz a la que podemos acudir para superar estos sentimientos. Hoy exploraremos cómo podemos vencer la ansiedad y el miedo a través de la fe en Dios. Comencemos con una reflexión. Quiero que pienses en lo siguiente: ¿qué es lo que más te preocupa en este momento? ¿Es tu trabajo, tu familia, tus finanzas o tu salud? ¿Hay alguna situación en tu vida que te cause un temor constante o una preocupación que parece imposible de soltar? En medio de esas preocupaciones, es importante recordar que Dios nos llama a no temer. La Biblia está llena de mensajes de esperanza y de ánimo. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo es un recordatorio de que Dios está siempre con nosotros, incluso en los momentos de mayor ansiedad y temor. Y aunque decir no temas puede parecer más fácil de lo que realmente es vivirlo, hoy quiero ayudarte a entender cómo podemos aplicar esta promesa de Dios en nuestra vida diaria. La ansiedad y el miedo son emociones naturales que todos experimentamos. Sentir miedo no significa que somos débiles o que nos falta fe. Incluso los personajes bíblicos más fuertes, como Moisés, David y Elías, enfrentaron momentos de gran temor y duda. El propio Jesús, en el huerto de Getsemaní, experimentó una angustia tan intensa que sudó gotas de sangre. Así que si estás pasando por momentos de ansiedad o de miedo, quiero que sepas que no estás solo, que Dios entiende tu sufrimiento y que Él tiene el poder de darte paz. Ahora bien, ¿cómo podemos enfrentar estos sentimientos de ansiedad y temor desde una perspectiva cristiana? Hoy quiero compartir contigo algunos pasos prácticos que podemos aplicar en nuestra vida, basados en la palabra de Dios, para superar estos momentos y fortalecer nuestra fe. El primer paso es la oración. La oración es nuestra conexión directa con Dios, y en los momentos de ansiedad, orar puede ser un refugio. A veces pensamos que nuestras oraciones deben ser perfectas, pero la realidad es que Dios escucha incluso las palabras más sencillas. Puedes venir a Él con tus temores y tus preocupaciones y derramar tu corazón sin reservas. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, Pablo nos dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Cuando oramos, le entregamos a Dios nuestras cargas. Le decimos: Señor, no puedo con esto solo. Necesito que me ayudes. Y en ese acto de rendición, Dios nos da su paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz no significa que los problemas desaparecerán de inmediato, pero sí significa que nuestro corazón y nuestra mente estarán en calma, confiando en que Dios tiene el control. El segundo paso es recordar las promesas de Dios. La Biblia está llena de promesas de protección, de paz y de fortaleza que Dios ha dado a su pueblo. Memorizar algunos de estos versículos y recordarlos en momentos de ansiedad puede ser un ancla que nos mantenga firmes. Por ejemplo, en el Salmo 23, versículo 4, leemos: aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Cuando recordamos las promesas de Dios, nos damos cuenta de que nuestro miedo no tiene el poder de controlarnos. Es una herramienta para redirigir nuestra atención hacia Dios y hacia su amor. Cada vez que un pensamiento de ansiedad o de temor venga a nuestra mente, podemos responderle con la palabra de Dios y recordarnos a nosotros mismos que no estamos solos. El tercer paso es cambiar nuestro enfoque. Muchas veces, el miedo y la ansiedad surgen cuando enfocamos toda nuestra atención en el problema en lugar de enfocarla en Dios. Es normal que las dificultades nos abrumen y que los problemas se sientan enormes, pero cuando nuestra mirada está puesta en Dios y no en las circunstancias, comenzamos a ver las cosas de otra manera. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 34, Jesús nos dice: no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Jesús nos está recordando que no debemos vivir en el que pasará o el que tal si, porque ese tipo de pensamientos solo nos llenan de temor.
En cambio, Él nos invita a confiar en que Dios tiene un plan perfecto y que Él proveerá lo que necesitemos en su tiempo. Otra estrategia para enfrentar el miedo y la ansiedad es rodearse de una comunidad de fe. En momentos de angustia, es importante recordar que no estamos solos en nuestra lucha. Dios nos ha dado una comunidad de hermanos y hermanas en la fe que pueden orar por nosotros, darnos ánimo y recordarnos las promesas de Dios cuando estamos en un momento de debilidad. En la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25, se nos exhorta a no dejar de congregarnos y a alentarnos unos a otros. Pertenecer a una comunidad cristiana nos permite tener personas a nuestro lado que nos apoyen en esos momentos de miedo y que nos ayuden a fortalecer nuestra fe. A veces, solo escuchar palabras de aliento o tener a alguien que ore con nosotros puede ser suficiente para aliviar nuestra ansiedad y darnos la confianza de que, con Dios y nuestra comunidad, podemos superar cualquier temor. Un paso adicional que puede ayudarnos a enfrentar la ansiedad es meditar en la palabra de Dios y en su presencia. La meditación no solo consiste en pensar en la palabra de Dios, sino en interiorizarla, en permitir que su mensaje calme nuestro corazón y nos dé dirección. En el Salmo 46, versículo 10, Dios nos dice, «Quédense quietos, y sepan que yo soy Dios». Meditar en este versículo nos invita a detenernos, a tomar una pausa y a recordar quién es Dios y que Él tiene el control absoluto. A veces, el miedo y la ansiedad crecen porque intentamos resolverlo todo con nuestras propias fuerzas, pero cuando aprendemos a estar en quietud y a recordar que Dios es soberano, encontramos descanso en su presencia. Hemos hablado de la importancia de orar, de recordar las promesas de Dios, de cambiar nuestro enfoque, de rodearnos de una comunidad de fe y de meditar en la palabra de Dios. Pero hay algo más que quiero compartir contigo, la importancia de reconocer las pequeñas victorias. A veces, en medio de la ansiedad y el miedo, podemos olvidar que cada pequeño paso adelante es una muestra de la gracia de Dios y un signo de nuestra propia fortaleza. Cada día que logras avanzar un poco más, cada vez que enfrentas tus miedos, es una victoria. Dios no nos pide que eliminemos toda ansiedad de un día para otro, sino que depositemos nuestra confianza en Él y que sigamos dando pasos de fe, incluso si esos pasos son pequeños. Celebrar estas pequeñas victorias no significa que estamos negando nuestras dificultades, sino que estamos reconociendo el poder de Dios para ayudarnos a avanzar, y eso fortalece nuestra fe. Otro aspecto fundamental es aprender a soltar el control. La ansiedad y el miedo muchas veces nacen de nuestro deseo de controlar todas las situaciones, de saber lo que va a pasar y de tener seguridad en cada aspecto de nuestra vida. Sin embargo, la fe cristiana nos invita a rendirnos ante Dios, a soltar las riendas y a confiar en que Él tiene un plan perfecto. Jesús nos dio un ejemplo de esto en el huerto de Getsemaní cuando, frente a la angustia y el temor de lo que venía, dijo, «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42. Este es un acto de confianza absoluta. No se trata de abandonar nuestras responsabilidades o de no hacer nada, sino de entender que no todo está bajo nuestro control y de confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Soltar el control y decir Señor, hágase tu voluntad es uno de los actos más liberadores que podemos hacer para enfrentar el miedo y la ansiedad. La ansiedad también puede disminuir cuando aprendemos a dar gracias en todas las circunstancias. En momentos de preocupación, puede parecer difícil agradecer, pero la gratitud es una herramienta poderosa para cambiar nuestro enfoque. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Pablo nos dice, «Den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús». Agradecer en medio de las pruebas no significa que estamos contentos con el problema, sino que reconocemos que Dios está obrando incluso en los momentos difíciles y que su voluntad se está cumpliendo en nuestras vidas. Cada día, encuentra al menos una razón para dar gracias, incluso en medio de la ansiedad. Puedes agradecer a Dios por darte un nuevo día, por tu familia, por tus amigos o por cualquier bendición que puedas ver en tu vida. Este acto de gratitud transforma nuestra mente y nos ayuda a ver las cosas desde una perspectiva de fe y esperanza. También es importante que te permitas ser honesto con Dios sobre tus emociones. A veces sentimos que, como cristianos, debemos mostrar una imagen de fortaleza y que no debemos permitirnos sentir miedo o ansiedad. Pero Dios no espera que escondamos nuestras emociones.
Él nos conoce mejor que nadie y nos invita a ser sinceros con Él. En el libro de los Salmos, vemos a David expresando sus temores, sus angustias y sus preocupaciones a Dios. David no tenía miedo de mostrar su vulnerabilidad, y eso le permitió recibir consuelo y fortaleza de parte de Dios. Recuerda que la ansiedad y el miedo no son signos de debilidad o de falta de fe. Son emociones humanas que todos experimentamos, y Dios nos ama tal como somos. Él nos invita a traer esos miedos a su presencia y a recibir su paz. Puedes decirle a Dios exactamente lo que sientes, sin filtros ni temor al juicio. Cuando somos honestos con Él, abrimos la puerta para que su consuelo y su paz llenen nuestro corazón. Finalmente, algo muy valioso para enfrentar la ansiedad desde una perspectiva cristiana es recordar nuestra identidad en Cristo. En medio de la ansiedad, el enemigo puede intentar llenarnos de dudas sobre nuestro valor, nuestra capacidad y nuestro propósito. Pero como hijos de Dios, somos valiosos y amados, y nuestra identidad no depende de nuestras emociones ni de nuestros logros, sino de lo que Cristo ha hecho por nosotros. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 37, Pablo nos dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Recordar nuestra identidad en Cristo nos da la seguridad de que, pase lo que pase, somos amados y que Dios está con nosotros. No somos definidos por nuestros miedos ni por nuestra ansiedad. Somos hijos e hijas de Dios, y su amor por nosotros es más grande que cualquier temor. Entonces, recapitulemos estos pasos para enfrentar la ansiedad y el miedo. La oración como refugio y conexión con Dios. Recordar las promesas de Dios como ancla en momentos de angustia. Cambiar nuestro enfoque hacia Dios y no hacia el problema. Buscar una comunidad de fe que nos apoye y nos fortalezca. Meditar en la palabra de Dios y encontrar quietud en su presencia. Reconocer y celebrar las pequeñas victorias como muestra de la obra de Dios en nuestra vida. Soltar el control y confiar en la voluntad de Dios. Practicar la gratitud como una herramienta de fe. Ser honestos con Dios sobre nuestras emociones y vulnerabilidades. Recordar nuestra identidad en Cristo y el amor incondicional que Dios tiene por nosotros. Hemos recorrido juntos estos pasos y reflexiones que nos invitan a confiar en Dios y a enfrentar la ansiedad y el miedo desde una perspectiva de fe. Recuerda que este camino no es algo que debamos recorrer solos ni en un solo día, cada paso que das hacia Dios es una victoria, y cada momento en el que decides confiar en Él. Estás fortaleciendo tu relación con aquel que te ama incondicionalmente. Dios nos ha dado las herramientas y las promesas para superar la ansiedad y el miedo, pero también nos llama a perseverar y a permanecer cerca de Él. Así que, cada día, vuelve a estos pasos, a estos versículos y a estas promesas. Dios está contigo, incluso en los momentos más oscuros, y su paz está a un paso de distancia. Quiero invitarte a unirte conmigo en una oración de entrega, en la que le damos a Dios todas nuestras ansiedades y temores. Te animo a que cierres tus ojos y abras tu corazón para que Dios pueda llenarte de su paz y de su presencia en este momento. Oración final. Señor, hoy venimos ante ti con corazones sinceros, reconociendo nuestras ansiedades, nuestros miedos y nuestras debilidades. Sabemos que la vida puede ser desafiante, que hay momentos en los que el temor parece apoderarse de nosotros, pero hoy, Señor, queremos entregarte cada una de esas cargas. Tú conoces nuestras luchas, tú conoces cada pensamiento de nuestra mente, y sabemos que estás con nosotros. Padre, te pedimos que nos des tu paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solo tú puedes dar. Ayúdanos a recordar que no estamos solos, que tú caminas a nuestro lado y que no hay situación que tú no puedas controlar. Fortalece nuestra fe, Señor, y ayúdanos a confiar en tus promesas, a saber que, en medio de la tormenta, tú eres nuestro refugio seguro. Enséñanos a soltar el control, a descansar en tu voluntad y a encontrar paz en tu presencia. Llénanos de valor para enfrentar cada día, y danos un corazón agradecido que pueda ver las bendiciones y la bondad que nos rodea, incluso en los momentos difíciles. Gracias, Señor, por tu amor, por tu fidelidad y por tu paciencia con nosotros. Ayúdanos a vivir cada día recordando que somos tus hijos y que en ti encontramos fortaleza y esperanza. Que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé la paz que necesitamos. En el nombre de Jesús, te entregamos todos nuestros temores y confiamos en que tú tienes el control. Amén.
Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a suscribirte al canal y a darle me gusta para que más personas puedan encontrar este mensaje de esperanza y fe. También, si quieres, comparte en los comentarios algún versículo o reflexión que te haya ayudado a superar momentos de ansiedad y miedo. Nos encantaría leer tu experiencia y saber cómo Dios ha trabajado en tu vida. Recuerda, no estás solo. Dios está contigo y en su amor encontrarás paz y fortaleza. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga y te llene de paz.